Querido Gibran, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches a todos. Pues efectivamente, fíjate que se ha hablado mucho de la educación, del papel de los profesores durante la pandemia, de lo que hemos hecho todos los docentes durante la cuarentena, y eso me parece maravilloso porque la educación es, ¿cómo decirlo? Es uno de los pocos refugios que le quedan a la antigua normalidad, ¿no? Y déjame explicarme. Durante el brote de esta nueva enfermedad que ha marcado 2020, durante toda la cuarentena, si una actividad continuó sin detenerse, fue justamente la labor educativa, ¿no? O sea, esa nunca se detuvo. Todas las actividades humanas cerraron gimnasios, cerraron comercios, guarderías, cerraron restaurantes y lugares de esparcimiento, pero bueno, a ver, como abogado se los digo, hasta la impartición de justicia se detuvo y eso que es un derecho humano, ¿no? Hasta los tribunales cerraron, salvo algunas contadas excepciones, pero hasta ellos cerraron. Bueno, durante la cuarentena, no me permitirán mentir, yo creo que cada uno de nosotros hasta se la pensaba dos veces antes de enfermarse, ¿no? Sí. Porque, híjole, si me enfermo, no me van a atender igual en la clínica, el doctor no me va a pelar, o igual en una de esas voy al hospital y pesco algo peor de con lo que entro. O sea, todas las actividades humanas se detuvieron, excepto la educación. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y algo que es muy digno de valorar. Quienes nos dedicamos a la educación, no solo a tiempo parcial, sino también a tiempo completo, o sea, quienes de alguna forma estamos inmersos en el proceso educativo, continuamos trabajando. Siempre asumimos, quizá implícitamente, eh, el compromiso por continuar el curso, ¿no? O sea, nos fuimos a cuarentena en marzo, que ya estábamos a punto de acabar los cursos, estoy hablando de educación superior, Sí. y como que todos asumimos el compromiso de lo terminamos porque lo terminamos. Y ahorita que ya estamos en agosto, en septiembre, pues todos también asumimos implícitamente el compromiso de iniciar el curso y si hace falta acabarlo, ¿no? O sea, aún a pesar de la pandemia. Precisamente por esto, porque nunca se detuvo, la educación, desde mi óptica, se ha erigido como una reminiscencia de lo que era el mundo antes de 2020, ¿no? Y paradójicamente, además de que es una reminiscencia de cómo era el mundo antes de la enfermedad, al mismo tiempo también es una de las actividades que mejor ha evolucionado y que mejor ha respondido a la nueva normalidad. Es una de las actividades que mejor y más rápido se adaptó al uso de las tecnologías y a las nuevas necesidades tanto de profesores como de estudiantes, ¿no? Si tú te metes a Facebook o a cualquier red social, si nuestra comunidad lo hace, eh, por ejemplo Twitter, en donde soy muy activo, eh, se van a dar cuenta que están plagadas de memes, de ejemplos, de fotos, de cómo los maestros han puesto la piel, han invertido sangre, sudor y lágrimas en continuar sus cursos y en terminarlos de la mejor manera posible, a pesar de la COVID-19. Recuerdo uno que en particular me conmovió mucho, que por ahí lo tengo en mi timeline, que es una fotografía dividida en dos partes, ¿no? Dividida por una línea horizontal. La parte de arriba es una foto panorámica del Titanic hundiéndose, ¿no? Ya a 45 grados, la popa apuntando al cielo, la proa ya clavada en el mar, y el título de esa parte de la foto dice La humanidad en 2020. Y la parte de abajo, una foto de los músicos del Titanic, que según se sabe o según se cree, tocaron hasta el último minuto, mientras todo el mundo luchaba por sus vidas. Y esa parte de la foto se titulaba Los profes dando clase, ¿no? O sea, Ah, qué bello.
El mundo Sí, se nos sí, estaba sí. hundiendo y los profes seguíamos dando clase. Y por ahí está la foto de este maestro que no tenía dónde poner su computadora, que no tenía dónde sentarse, que está en una cama sentado, pero que construyó con sus propias manos, así una manualidad, un letrero que decía bienvenidos para sus alumnos y lo pegó en su pared de atrás. O sea, Sí, sí. ejemplos hay muchísimos, ¿no? Lo que sí creo que está ocurriendo, y perdón que jale un poco de agua para mi molino aquí, es que a pesar de que se ha hablado mucho de la educación durante la pandemia, no se ha hablado tanto o no se ha hablado lo suficiente de la educación superior, ¿no? Que requiere también ciertas habilidades y enfrenta retos muy específicos después de la llegada de esta enfermedad. En mi caso, como tú bien apuntabas, Areni, soy profesor y concretamente yo doy clase de sociología del derecho. Esta clase se imparte en el primer año de la carrera en la Escuela Libre de Derecho, donde yo doy clase. Eso me convierte, o por lo menos yo así me concibo, en un profesor bisagra, en un profesor eje, que se encuentra justamente entre dos universos. Por un lado, el alumno preparatoriano, que apenas está dando el paso, ¿no? Pero que todavía trae la práctica preparatoriana, y el alumno que ya está ahí por decisión propia, que ya quiso, que ya escogió estar en una carrera, estudiando de manera profesional. Sin embargo, también he dado clases a nivel maestría de teoría de la Constitución y con esa experiencia recientemente me invitaron a formar parte de un comité para elaborar un manual de mejores prácticas justo con motivo de la pandemia, ¿no? De mejores prácticas docentes en tiempos de la COVID-19. Y a la hora de elaborar mi participación, mi parte, mi aportación a este manual, me surgieron una serie de reflexiones que son las que quisiera compartir contigo y con nuestro público, eh, y que son muy concretas, son solamente 5 reflexiones en particular, ¿no? La primera reflexión, y creo que es la más importante, es que tenemos que ser conscientes, los profesores de educación superior, que la educación no es un fin en sí mismo. La educación es un medio. Y aquí hago una pausa dramática, ¿no? La educación no es un fin en sí mismo, es un medio para que nuestra comunidad, nuestro país, nuestro mundo, ¿por qué no decirlo?, tenga mejores profesionistas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar la excelencia y una forma de hacerlo, de identificar la excelencia, esa excelencia que es el fin del proceso educativo, es preguntarnos, ¿cuánto aprenden los estudiantes? ¿No? Porque el aprendizaje es el producto de nuestra actividad, es el fin de nuestra actividad. La labor docente es solamente un medio, es solamente un vehículo. Entonces, con esa idea en mente de que nosotros solo somos un vehículo, debemos quitarnos esa tendencia natural que tenemos todos de pensar más en qué vamos a hacer en nuestra clase en lugar de pensar en qué van a hacer nuestros alumnos en la clase, ¿no? O sea, el enfoque es distinto. No me debo importar a mí mismo, me debe importar mi alumno. ¿Qué es lo que él va a hacer durante la hora que estemos conectados en Zoom o en Webex o en lo que sea? Y es un error que solemos cometer todos los profesores, ¿eh? O sea, un error muy sencillo de enunciar. Tendemos a centrarnos más en cuánto del temario vamos a cubrir que en pensar qué es lo que nuestros estudiantes van a descubrir. Y este cambio de visión, este switcheo de paradigma es el que creo yo que hace toda la diferencia del mundo, ¿no? Pero mira, tampoco me lo tomo muy a pecho, o sea, pensar más en nosotros mismos y en lo que nosotros tenemos que hacer es parte de nuestra condición humana. Tendemos a pensar más
en lo que está bajo nuestro control que en lo que no está bajo nuestro control. Por eso tendemos a pensar más en la enseñanza que en el aprendizaje, porque el aprendizaje no está en nuestro control. En nuestro control está la enseñanza. El balón de la enseñanza está en nuestra cancha, pero el balón del aprendizaje está en la cancha del alumno. Entonces nosotros no pensamos tanto en ese otro balón, en el aprendizaje. Y creo que entre estos dos balones, pues el del aprendizaje es el que debe estar mejor inflado y mejor cuidado, ¿no? Ahora, si además de ser un ser humano como yo, además eres profesor como yo y abogado litigante como yo, pues entonces todavía es peor, ¿no? Porque seguramente hay abogados en la audiencia y ellos no me van a dejar mentir. Como litigante es tan importante el resultado como el proceso. Es tan importante ganar el juicio como haber emplazado bien al demandado, ¿no? Entonces, no te puedes dar el lujo de dejar de pensar en el proceso. Pero cuando nos ponemos la cachucha de profesor, creo que sí nos tenemos que deshacer un poco, tenemos que descansar un poco de este modelo mental y centrarnos en el resultado. Al final del día, estamos aquí para ayudar al estudiante a aprender. Y en ese ayudar al estudiante a aprender, pues la enseñanza, o sea, las clases y la tecnología son solamente un vehículo, son un medio, pero nunca se van a convertir en el fin. Mi segunda reflexión. A pesar del ritmo exponencial con el que ha avanzado la tecnología durante los últimos 40 o 50 años, o sea, más o menos desde los años 70 que surgió Internet hasta la fecha, la experiencia de enseñar en línea se siente y se va a sentir bien diferente a la experiencia de estar físicamente en el aula. Digo, tan solo, pues veamos esta conferencia. Yo estoy muy a gusto en este momento sentado en una sala de juntas de mi oficina, pero de otra manera, pues a lo mejor estaría frente a ustedes en un aula o en un auditorio. Todo sería completamente distinto. Y en general, en una clase en línea, todo, absolutamente todo, pierde naturalidad. Todo se siente más forzado, se siente más, pues eso, menos natural. Y esto es bien importante, no es cosa menor. No debemos perderlo de vista, porque un profesor, un maestro que está presente, que está cercano a sus alumnos, humana y materialmente, se convierte no solo en una voz que imparte conocimiento, sino se vuelve una experiencia, se vuelve un modelo a seguir para el alumno, ¿no? Las simples actitudes corporales que el alumno capta del maestro en el salón de clases, pues son lo que permiten que una simple capacitación se convierta en una verdadera formación, ¿no? En mi caso particular, perdón que platique a veces en primera persona, pero es para compartir mi experiencia personal. Desde que llegas a la Escuela Libre de Derecho donde doy clase, desde ahí ya estás formando abogados. Si llegaste a tiempo, si llegaste tarde, si llegaste temprano, si saludaste al poli de la entrada cuando entraste, si te estacionaste correctamente o si invadiste otro cajón de estacionamiento, desde ahí ya estás impartiendo valores, ya estás dando ejemplo, ya estás inculcando una forma de ser. Y todo eso se pierde en una clase en línea. Además, el lenguaje verbal, pues también, ¿no? Sufre alteraciones terribles. Cuando estamos en una clase en línea, como nosotros en esta conferencia, pues una gran cantidad de expresiones y de lenguaje no verbal o son completamente ilegibles en Internet o son completamente artificiales. O sea, véanme, por ejemplo, a mí en este momento. Estoy aquí sentado y estoy cuidando de que cada que hago un ademán no me salga yo del cuadro, ¿no? O sea, y además de, ok, bueno, sí, volteo a ver un poco mis notas, pero debo estar enfocado en mirar a la cámara. No mirarme a mí, en la pantalla, no, a la cámara. Todo eso hace que esto se vuelva
artificial, que se vuelve un poco más actuado, más posado. Y esto implica que tanto emisor como receptor se ven obligados a poner más atención, a invertir más energía en tratar de darse a entender correctamente. Esto es un desgaste. Y mientras más gente interviene en la clase en línea, mientras más grande es el grupo, pues mayor es el desgaste, porque tienes menos oportunidades de participar activamente y de darte a entender, ¿no? Otro ejemplo propio, otra vez vuelvo a hablar en primera persona, no es por egolatría, es por compartir mi ejemplo desde mi propia experiencia. Yo no puedo oír la risa de mis alumnos cuando estoy dando clase y cuando cuento un chiste. Y es algo que a mí me resulta muy importante porque una técnica que yo empleo durante las clases presenciales es que cada 10, 15 minutos más o menos, ya hasta como que mi reloj interno lo calcula, cada 10, cada 15 minutos corto el tema y cuento una broma o saco algún comentario inesperado que provoca risas. Y entonces eso ayuda a relajar un poco el ambiente, a que todo el mundo se acomode, tome agüita bueno, pues seguimos con la clase. Y esto es especialmente importante porque, como les decía, yo soy un maestro bisagra entre el preparatoriano que viene saliendo de la prepa y el que va entrando a la carrera. Entonces, por este lapso, por esta posición que tienen, pues sus edades fluctúan entre los 18 y 19 años, ¿no? 17 en algunos casos, y pues la capacidad de atención y de concentración de un chavo de 17, 18 años, pues es equiparable a la de un pez beta. Entonces, hay que hacer un esfuerzo adicional por mantener la atención del estudiante. Y este esfuerzo adicional tiene que ser todavía adicionado con esfuerzos extra cuando la clase es en línea. Otra pérdida que ocurre es que la clase, el tomar clases en línea es una actividad sumamente solitaria. Es una actividad solitaria. El alumno no interactúa con otros compañeros, no interactúa con el mismo profesor y todo esto va debilitando a la comunidad educativa. La clase en línea no permite tan fácilmente generar comunidad y esa es una de las grandes funciones que tiene una escuela, una institución universitaria, ¿no? Generar comunidad. En pocas palabras, la tecnología hasta ahora no ha podido emular con precisión la riqueza de experiencias, de facetas que se viven en el aula. Es una experiencia multisensorial que la tecnología no ha podido y creo que nunca podrá emular, ¿no? Espero que nunca la logre emular, ¿no? Qué miedo que lo logre algún día. Así que esta segunda reflexión implicaría que los profesores de Derecho y de Educación Superior en general debemos detenernos un momento a dimensionar, a justipreciar todas las pérdidas que supone el dar una clase en línea en lugar de dar una clase presencial, ¿no? Y esto nos permitirá, y aquí vuelvo a mi primera reflexión, pues nos permitirá amarrar, ¿no? Entender qué es lo que realmente queremos que el estudiantado aprenda, qué es lo que la alumna debe haber adquirido como habilidad cuando termine nuestro curso, ¿no? Tercera reflexión. Y aquí ya se pone un poquito más escabroso el tema. Así como ocurre con el SARS-CoV-2, la educación a distancia llegó para quedarse. Sí, seguro. Las plataformas tecnológicas para dar clases ya existían, ¿no? O sea, conceptos como webinar, Google Classroom, todas esas ya existían, ¿eh? Ya existían desde antes de la pandemia. Zoom, Webex, Google Meeting, ya existían. Y no solo se utilizaban para reuniones laborales, o sea, ya se utilizaban para clases en línea. Lo único que ha ocurrido es que durante 2020, durante la pandemia, su uso se ha potencializado, han cobrado fuerza, pero ya estaban. La educación ya se había estado montando poco a poco, ¿no? En las plataformas tecnológicas. Y bueno, hace un momento comentábamos, Arenito y yo, en YouTube todo el mundo puede ver una entrevista que le hicieron a Steve Jobs desde 1990.
En los 90, Steve Jobs estaba explicando en una entrevista cómo las computadoras y una tecnología que estaba apenas poniéndose en boga, que se llamaba Internet, iba a ser utilizado para que la gente trabajara desde su casa y no desde la oficina, y para que los maestros dieran clase desde su casa y no desde el salón de clase, desde los años 90. O sea, esto ya venía implementándose desde entonces. Entonces, la pandemia solamente ha sido un acelerador. No llegó a inventar el hilo negro, no llegó a orillarnos a algo que no teníamos planeado, nada más, ya íbamos por este camino, metimos segunda y pisamos el acelerador. Es todo, pero ya la educación iba encaminándose hacia los medios tecnológicos. Y esto va a ocurrir con todas las actividades del ser humano, ¿eh? O sea, no solamente con la tecnología. Digo, no quiero ponerme catastrófico, pero pues ya sabemos, Jeff Bezos, el dueño y creador de Amazon, él ve un mundo en el que ya los seres humanos no van a tener trabajo, ya no va a haber trabajo que darle a un ser humano porque todo lo van a hacer las máquinas, incluso el arte, incluso labores intelectuales como filosofía, como resolver un problema aplicando leyes, o sea, todos ya van a ser resueltos por las computadoras o por los robots o por ambos. Entonces, eso de, no, a mí la tecnología no me gusta, yo no le hago a eso, y eso, ¿qué es eso de Zoom? No, yo a eso, no, pues ya no es una opción, no es algo opcional para nosotros, es un tema de comprometerse con uno mismo a no quedarse atrás. ¿No te gusta la tecnología? Pues encuéntrale gusto. Si no se lo encuentras, pues te vas a quedar atrás, chato, la verdad, ¿no? Ahora, tampoco debemos espantarnos porque no hace falta volverse programador para dar una clase en Zoom, ¿no? Como ya dijimos, como ya dije al principio, la tecnología es un vehículo, es un medio, no es un fin en sí mismo para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, no hay que convertirnos en expertos en Zoom para dar clase, ¿no? Basta con conocer las tres opciones más importantes que tiene la plataforma y ya. No, y seamos sinceros, cada vez cada vez es más fácil usar una computadora, cada vez es más fácil usar un programa de cómputo, ¿no? Una aplicación, porque los desarrolladores han comprendido que si quieren tener muchos clientes, si quieren tener mucha gente que compre y consuma sus productos, pues tienen que apostar por la sencillez. Entonces cada vez es más sencillo usar Word, usar Excel, usar PowerPoint, cada vez es más sencillo usar Zoom, cada vez es más sencillo hacer una marcación por voz. Así como no se necesita saber cómo funcionan los rayos catódicos para ver la tele, así igual no hace falta ser programador para saltar a la plataforma tecnológica, ¿no? O sea, no olvidemos, la tecnología es, es un medio, ¿no? Pero llegó para quedarse y las videoclases llegaron para quedarse. Cuarta reflexión. Ok, pues ya, la tecnología llegó para quedarse. Bueno, ¿ya todo esto qué hago? ¿No? Soy profesor de educación superior y tengo que enfrentarme a esto de la tecnología, ¿no? Y para contestar esta pregunta, otra vez vuelvo a compartir lo que a mí me ha funcionado. No necesariamente voy a decir que sea algo que pedagógicamente esté probado, simplemente es algo con lo que yo he experimentado y que he investigado, que he experimentado y que me ha funcionado. En mi experiencia me ha resultado muy útil distinguir entre recursos tecnológicos sincrónicos y recursos tecnológicos asincrónicos. O sea, los sincrónicos son aquellos en los que hay interacción inmediata en tiempo real entre profesorado y alumnado. Es decir, la videoclase propiamente dicha, ¿no? La clase por Zoom o por Webex o por Google. Y los recursos asincrónicos, que son todos aquellos que el estudiante puede consultar, puede repasar, puede estudiar a sus tiempos, a sus ritmos, a sus horas cuando él lo desee, ¿no? Creo que la mejor enseñanza en líneas ocurre cuando combinamos estos dos tipos de recursos porque los dos tienen sus ventajas, tienen sus desventajas y se imbrican y se combinan y se complementan entre sí. Como no me quiero extender mucho y pues también el tiempo ya se nos está agotando,
no me voy a meter mucho a los recursos asincrónicos, ¿no? Digo, yo tengo, por ejemplo, un podcast, como anunciabas hace rato, tengo un blog, tengo un canal de YouTube que utilizo como medios asincrónicos, pero digo, no hace falta todo eso, basta con saber mandar un PDF por, por WhatsApp o por correo electrónico y eso ya es un recurso asincrónico. Pero vamos a centrarnos en los sincrónicos, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué actitudes tomar cuando ya estás conectado, cuando ya estamos en línea, enfrente, entre comillas, enfrente de los alumnos? Pues los maestros tenemos que ser más receptivos, tenemos que ser más tolerantes, eh, porque no deja de sentirse artificial esta conexión, ¿no? Es lo que comentaba al principio. El profesor debe ser consciente también de que no se nace siendo profesor. Un profesor se hace, no se nace. Entonces, a aprender a utilizar las plataformas tecnológicas, pues es algo que se logra a través de ensayo y error, ¿no? Entonces, el profesor tiene que ser paciente, pero no paciente con el alumno, tiene que ser paciente consigo mismo. Tiene que saberse capaz de aprender con el tiempo a manejar las plataformas tecnológicas, pero no desesperarse, porque esa desesperación termina transmitiéndosela también a los alumnos. Y además debemos ser conscientes de que en una clase en línea no se puede abarcar el mismo contenido que en el aula, ¿no? No se puede compartir la misma cantidad de material, no se puede impartir la misma cantidad de contenido y a veces tenemos que ser conscientes de que en medio de la pandemia, como todavía estamos en semáforo naranja, el acceso a libros no es tan sencillo, ¿no? Entonces, no es como que vayamos a mandar a los alumnos a la biblioteca a consultar un libro que no está en librerías, ¿no? Entonces, tenemos que abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea con la premisa de que menos es más. Y tenemos que ser muy creativos. O sea, el docente tiene que ser muy creativo y la mejor forma de ser creativo es salirse de su área, salirse de su industria, de su actividad. Yo, por ejemplo, soy abogado, doy clases de derecho. Bueno, no voy a buscar a ver cómo dan clase de derecho mis colegas para tratar de ser innovador o para ser creativo. Mejor me voy a poner a ver cómo da clases un doctor, ¿no? Clases de medicina, o cómo da clases un ingeniero, clases de ingeniería, o cómo da clases un arquitecto, clases de arquitectura. Porque ahí es donde está la innovación. Para poder ser innovador hay que pensar fuera de la caja, pero para pensar fuera de la caja hay que investigar fuera de la caja, hay que indagar fuera de nuestra zona de confort. Igual, lo mismo en vía de regreso, ¿no? O sea, el médico, el ingeniero, el arquitecto que tienen que dar una clase teórica, pues a lo mejor podrían ver cómo se dan las clases de derecho, porque los abogados somos especialistas en teorizar y en explicar teorías más o menos complejas, ¿no? Podemos explicar complejo lo fácil lo complejo, como nos la pongan, bailamos, ¿no? Entonces, salirte de tu zona de confort para poder ser innovador, para poder ser creativo, ¿no? Pensar fuera de la caja, pero para eso indagar fuera de la caja. Y finalmente, la última actitud es, pues, privilegiar la naturalidad, ¿no? Se vale cometer errores. El profesor de educación superior, por muy vaca sagrada que sea, debe mostrarse a sus alumnos con naturalidad, como lo que es, como un ser humano. Aquí está mi oficina, ahí está una foto de mi esposa, no pasa nada, ¿no? Me voy a equivocar, voy a dejar de oír, se le va a acabar la pila a mí esta cosa. No pasa nada, ¿no? Esas cosas pasan, tenemos que aceptarlas como parte de la nueva normalidad. Hace poco di una conferencia en medio de la pandemia para la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y justo cuando yo estaba en el punto más interesante de mi ponencia, estaba yo en mi casa y de repente pues me abren la puerta y entra mi niña de 3 años corriendo toda emocionada, ¿no? Con su muñeca de Moana y gritando, mira papá, no sé qué le pasó a Moana, ¿no? Y lo único que atiné a decir fue, les manda saludos mi hija, ¿no? O sea, no podemos ocultar esas cosas. Hay muchos videos de un cuate al que le pasó y que trató de ocultarlo y le fue pésimo en redes sociales, ¿no? No, hay que tomarlo con naturalidad. Esto forma parte de nuestra nueva
normalidad. En tiempos de COVID, los profesores enseñamos desde casa y enseñamos nuestra casa. Y estamos, porque todos estamos así, con la cámara enfrente, apuntando a la parte más presentable de la sala, cuidando que el Buzz Lightyear que se quedó sin pila ahí en el piso no salga a cuadro, ¿no? Así estamos todos. Entonces hay que hacerlo con naturalidad. Y ya, mi quinta y última reflexión, mi reflexión final. Dije al principio que la labor docente es una de las pocas actividades que no se detuvieron con la pandemia, que constituye un asidero para mantenernos aferrados a nuestra anterior normalidad que ya se fue, que ya se va, pero pues ahí seguimos queriendo mantenerla. Pero al mismo tiempo es una de las actividades que mejor evolucionó y mejor se ha adaptado a los tiempos de la COVID-19. Esto se debe a que la docencia es una pasión. Aprender es una pasión. Y creo que ninguna pandemia, ningún cataclismo mundial es capaz de detener las ganas de enseñar y las ganas de aprender. Compartir conocimiento y adquirir conocimiento es un acto de esperanza. Enseñar y aprender significa tener esperanza en la humanidad. Tener esperanza en su desarrollo y tener esperanza en que tarde o temprano saldremos a flote y saldremos fortalecidos de esta y de cualquier otra crisis que venga.